bienvenidos a una emisión más de Essential Channel. Yo soy Isabel Inclán y hoy en este mes de la herencia hispana, octubre, mes de la herencia hispana, latinoamericana, latino, hispana, en fin, todos los latinos y por supuesto Ujú. los inmigrantes de habla hispana, incluyendo los españoles, pues celebramos este mes de nuestra herencia, de nuestra cultura, de nuestro idioma sobre todo. Y precisamente para hablar de ello le doy la bienvenida al escritor José Enrique Martínez. Martínez, ¿cómo estás, José? Bienvenido. Hola Isabel, un placer estar con vosotros, estar en este evento. Yo me considero también un amante de todo lo que es lo hispano, a uno y al otro lado del Atlántico. Y aparte de ser mi cumpleaños el 12 de octubre, yo creo que la providencia me dio Qué ese bien. regalo, me ha servido también pues, para estar totalmente integrado en la comunidad latina, hispana, y para mí es todo un honor el poder compartir este rato contigo, Isabel. Claro que sí, celebramos el encuentro de culturas hace muchos años y ahora y aquí en Toronto. Así, Vaya que así seguimos es. intercalando nuestras herencias, nuestras culturas. Bueno, déjenme Ajá. comentarles el escritor José Enrique Martínez Martínez. Bueno, pues él es de profesión ingeniero. Y fíjense nada menos, es miembro de la Orden de Quebec por allá del año 2014, recibió esta distinción en Quebec Ujú. y luego ya Sí. inmigró acá a Toronto, va de migración en migración, pero resulta que es Ajá. un escritor muy prolífico. Desde la época de la pandemia hasta ahora, que no son muchos años, ha escrito un montón de libros. ¿Para qué les cuento? Bueno, el más reciente se titula Templario. Solo los voy a enumerar y él nos va a hablar un poquito acerca de estos libros, de estos temas, de por qué la literatura, pero los quiero reunir aquí. Templarios y después escribió otro que se llama El Abuelo, otro que se llama La Higuera, que en realidad es una trilogía. El Caballero, ya Ujú. nos va a decir quién es el gran caballero. Diario de Candela, El fin de la humanidad y el comienzo de una nueva era. Otro libro sobre el Sahara, Un amor entre dos desiertos. Y bueno, Ujú. la lista no termina. La Academia, Rosa Rosae. Bueno, la lista no termina. Algunos libros están en Amazon, otros ya han estado en Índigo. Usted los encuentra en estas plataformas. Y bueno, ahora, José, cuéntanos un poquito cómo fue que saltas de ser ingeniero, qué te dio la pandemia, por qué te empujó a escribir todas estas historias. Pues yo, la verdad sea dicha, no lo sé. Pues mira, voy a decir una cosa también, en cierta forma de mi vida algo me cambió, pues fue un sueño que tenía siempre, ¿no? Porque he sido siempre muy científico, muy de ciencias, he estudiado siempre ciencias, ciencias puras, y de hecho en la parte literaria, me da un poco vergüenza decirlo, pero no ha sido mi fuerte nunca, ¿no? Y a raíz de un incidente que tuvo en la vida, que lo describo también en un libro que se llamaba El Guerrero, o Tú puedes, surgió pues ahí esa idea de decir, ¿y por qué no podría escribir un libro, no? Y bueno, y ahí la guardé esa idea hasta que con los años ya vine aquí a Canadá, pues dio la casualidad de que vino una pandemia y dije, ahora es el momento. Hay confinamiento relativo. Aprovechaste el encierro. Exactamente, ahí surgió. Siempre dicen, no hay mal que por bien no venga, o hacer de un limón una limonada. Y yo que Ujú. soy muy de la huerta de Murcia también dije, hay que hacer de ese limón, hay que hacer una limonada. Y en ese encierro, venga a pensar, pues todo tenía que salir. Y salió el primer libro, un libro que era El fin de la humanidad y el principio de una nueva era. Muy ad Me hoc con el COVID, precisamente. Y con el COVID me costó mucho trabajo que lo publicasen, porque fue un título que no era nada propicio para el momento, y algo hablo del COVID, y insistiendo, 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 al final, pues logré que Amazon me lo publicase. Uy, Y para mí qué bien, muy fue como bien. un hijo, ¿no? Fue como un Claro que sí. Y segundo, un de ahí te tercer, seguiste, y de ahí te seguiste. y ahí ya tomé carrerilla y ya dije, como una bici sin frenos, cuesta abajo. Y empecé uno, otro, conforme me venía una inspiración, dije, esto hay que sacarlo, esto no ¿Qué es se lo que puede te perder. inspira, José? ¿Cómo es Pues que dices, esta idea sí vale la pena? ¿Qué es lo que te inspira? Pues a mí me gusta mucho andar y pensar, y siempre he pensado, ¿no? Pensar así en ideas, y yo voy a una cafetería aquí, a un Tim Hortons, a un Starbucks, y con mi café, pues veo a la gente, me gusta observar, y si esto y lo otro, y de repente me viene una idea a la cabeza, y digo, ya que he sacado este primer libro, ¿y no sería capaz yo sacar un segundo?
y de ahí salió un segundo, un tercero, un cuarto, y así, pues digamos que son flashes que me vienen directamente a la cabeza y de ahí, pues de una forma caótica, sale un libro, que lo mismo empiezo por el último capítulo y acabo con el primero, empiezo por el intermedio, no sé, no tengo yo una Es una metodología, no soy chispa, muy ortodoxo. una idea que atraviesa. En tus Exacto. temas de interés, tú me adelantaste que, bueno, hablas de historia, de política, filosofía, lo que te interesa, teología o antropología. ¿Cómo eliges una historia para contar? Es decir, una cosa puede ser un sueño y una historia muy breve. ¿Cuál es esa Sí. historia, esa inspiración que tiene peso en ti para dedicarle Ajá. un libro? Pues me gusta a mí mucho la historia, siempre me ha gustado la historia y mezclarla y traerme la historia del pasado al presente, cómo interconectar una cosa con otra, ¿no? Unas veces, pues digo, podría ser la ciencia ficción, otras veces la realidad mágica, otras veces el mundo real, ¿no? Por este de Templarios conecto el año de las pirámides de Keops con la época de Napoleón de Quebec, una ciudad de Montreal que es la ciudad de mis amores, y finalmente me lo traigo al año 2025, pues todo a raíz de un libro que teóricamente se escribió en la época del faraón Keops, pero luego lo descubrió un filólogo, un estudioso de la lengua francesa, y fue pasando de mano en mano hasta que llegó a una profesora de la Universidad de la Sorbona que contactó con alguien en Toronto, y a mí me gusta meterme incluso en mis propios libros, un También poco entiendo que ortodoxo. este justo Templarios que tú comentas y que está en Amazon, si lo quieren ¿No? conseguir, es una historia que toca a Francia, a Quebec, a Ajá. Egipto, a Colombia, es decir, Ajá, ahí todo acaba. este trayecto, ¿no? Ahí acaba, no adelanto nada, pero tenía que ser un paraíso en la tierra y dije, qué mejor lugar que poder ser la selva amazónica de Colombia en una iglesia misteriosa de un pueblo también misterioso. Me gusta combinar la magia del misterio con el mundo real, Claro que sí. Y el Templarios esoterismo. como subtítulo le pusiste La humanidad está en juego. Así es que realmente es una invitación a, imagínense que nuestra realidad y nuestra estabilidad está en juego. Hay que leer esto que nos propone José Enrique Martínez Martínez, que firma con Así las es, siglas JEMM. Esas son las así siglas es. que van a ver en Sí, sus sí, libros. ¿Qué sí, otros sí. temas has tocado en tus libros? Pues bueno, pues como hemos contado, las higueras, que es un tema así de como el fin del mundo, ¿no? Basado un poco en las profecías y tema algo de política, de temas sociales, actuales, en la actualidad. O pues también me paso a la academia, que toco la economía, un libro que habla mucho de economía y me adelanté. Dije, venía un informático que decía, va a pasar alguna crisis económica. Eso antes de que empezase la famosa crisis o la guerra de las tarifas Ujú. en el mundo, ¿no? O la crisis actual, o la crisis de valores, o incluso antes que venía el Rosa Rosae, que es un poco la reencarnación de un rey árabe que se enamora de una esclava cristiana en la época de la Reconquista española, y como digo, me traigo ese amor de la Reconquista al año 2024, cuando publiqué el libro, y me doy un paseo desde Toronto, pasando por Cuba, hasta lo llevo final a Winnipeg, a la capital de los osos polares, ¿no? De la capital de Qué la huerta de bonito. Murcia a los osos polares, el hombre buscando pues un amor que en su día prometió a su esclava cristiana. Un poco mezclo ahí el amor con el esoterismo de la reencarnación, de la promesa, y decía la profecía, el día que un vasallo del rey lobo, que era de la taifa de Murcia, conquiste el mundo con su espada, se cumplirá la profecía. Ese vasallo fue un murciano que conquistó el mundo con una raqueta. Y dije, ahora es el momento. Ahora es el momento de que Ahí se ha cumplido la profecía y fue real. Eso mezclo mucho lo que es la realidad actual con la realidad que se podría ser así la magia, ¿no? De una profecía. muy Y bien, así José viene un Enrique. poco la Y historia. lo que percibo también es que tú como inmigrante reflejas en tu literatura una realidad de migrantes. Cuando hablas de todos Ah, sí. estos países que has Sí, sí, mencionado, sí, creo sí, que sí. alguien que no ha salido de su país difícilmente pudiera quizá imaginar, inventar, Exacto, recrear situaciones exacto, en distintos países del mundo. Eso lo tenemos los inmigrantes, ¿no? Los que hemos cruzado exactamente. fronteras como tú y yo, ¿no?
Ajá, ajá. Yo, mira, yo he tenido la suerte también de ser, como decía, pues de moverme, pues empecé en España, en Valencia, donde estudié muchos años, luego en Madrid, donde he trabajado y estudiado, luego he estado en Francia, en París, he trabajado ahí también, en Hannover, en Alemania, también tuve la suerte de hacer unas prácticas y conocer uno de mis amores que duró 6 años, he conectado mucho el amor de muchos lugares con la diferente pues, mentalidad, ¿no?, que había en cada país, en Turquía, en Estambul, un lugar mágico para mí también, y ya pues llegué después de tantos ir y venir en Europa, acabé, tuve un pequeño paso por Boston, pero finalmente ya llegó Montreal, una Pero ciudad que llegaste a tenía yo Canadá siempre y marcada. sigues migrando, ¿no? De Montreal y ahora a Toronto. Y Y ahí sigues surgió, es migrando en decir, tu literatura, además, ¿no? me ha gustado viajar, me ha gustado siempre, ha sido una de mis pasiones y digo, ya que no puedo hacerlo físicamente, hacerlo en la literatura. Y ahí he viajado también por muchas ciudades latinoamericanas, iberoamericanas, como podrían ser pues, desiertos, ¿no? En Chile, Atacama, o La Pampa también la nombro, o incluso en Argentina, claro. Y en México, un libro que se llama CO2, que es también Mm. un misterio que resulta de todo a partir de algo misterioso que está en México, el secreto. Siempre me ha gustado también mezclar ahí Europa con todo lo que ha sido Hispanoamérica. Ahí el Muy bien. secreto de... Y ahora, entre la parte de los temas que tú dices que te gusta, hablas del realismo mágico, de esta realidad Mm, mágica, que mm, está muy en boga ahora, sobre todo que Netflix revivió películas como Pedro Páramo, ajá. que la base es el realismo mágico, es presentar algo como Ujú, real, pero no existe, pero nos permite decir muchas cosas quizá exacto. verdaderas, ¿no? Sí, En sí, tu sí. caso, ¿cuáles serían las ventajas de este realismo mágico a la hora que estás escribiendo? Pues las ventajas es que no hay límites, pero no hay límites, no es ciencia ficción. La ciencia ficción diría, voy a vivir en el sol. No, eso sabemos que sería ciencia ficción, ¿no? Eso es algo que diría Julio Verne, que diría en su momento ciencia ficción y luego es una realidad. Realismo es una realidad que puede ser posible, pero ante la razón humana, que es uno de los límites que nos ponemos, y el método cartesiano, tema matemático, decimos, algo puede haber de real. Entonces siempre es el no ponerle límites a lo que sería la imaginación, porque tenemos siempre ahí a la razón que nos está poniendo barreras a todo. Y eso es lo que más me apasiona, el poner la historia con el presente y el juntar la historia del presente y ver que todo se puede mezclar en un cajón mágico y ahí sale un libro con Muy mucha bien, lógica, porque yo digo siempre, el ingeniero tiene que tener una lógica a la hora de pensar. Y eso yo creo que ahí se nota. muy bien. ¿Y cuáles son tus sueños? Comentabas que uno de tus sueños es que se llevara una de tus Eh, historias a la pantalla grande. Justo estábamos sí, mencionando el caso de Cien sí, años de sí. soledad, por ejemplo, también, o el caso de Pedro Páramo. ¿Cuántas Ahí sí. historias de novelas están llevadas al cine? ¿Por Eso qué te sería. gustaría que una de tus historias fuera llevada al cine? Pues yo soy un gran amante del cine, siempre ha sido el cine de sobre todo el antiguo cine de Hollywood, eso me ha apasionado y bueno, cualquier estilo, como podría ser el western, la cine de ciencia ficción, todo ese cine que había antes, ¿no? Y el de ahora, pues poco a poco se va asimilando. Yo creo que el ser humano con el tiempo va perdiendo creatividad, ilusión, emoción y imaginación. Es algo que parece ser que... Y el decir, un libro siempre hacerlo audiovisual, la idea está ahí, ¿no? Y el poder llevarlo a esa película sería para mí como uno de mis sueños, ya de mis últimos sueños cumplidos. Y ahí, como tengo tanto repertorio, cualquier director que le pudiese interesar una película, yo gustosamente ahí colaboraría al 100%. Y si es posible, hispanoamericano, claro que sí. Claro que sí. José Enrique, no quisiera terminar esta entrevista sin mencionar que tú creaste por allá de 2015 tu propia editorial, Margal Canadá. ¿Por qué Eso. creaste tu editorial? Más o menos me habías comentado que también como escritor y vaya Ajá. con toda la producción que tienes, como que no te gusta que una editorial le cambie alguna coma a tus libros, ¿no? En alguna ocasión que otra he hablado con editoriales y me decían que el manuscrito le pertenecía a ellos y los derechos. Y ahí dije, yo con toda la educación, que
siempre un autor tiene que ser puro, ¿no? Las ideas tienen que ser puras. Unas editoriales, en el momento que ya tienen, pues eso, tendrán sus socios, tendrán su otro tipo de inversores que las condicionan. En el caso de un libre pensador, está totalmente abierto a cualquier idea que no tenga límites, ¿no? Y que sea su único límite el tiempo, porque otra cosa no puede haber. Por eso pensé, la empresa esta que era de telecomunicaciones y de una academia, reconvertirla, y ahí estoy en un plan de negocio, de reconvertirla en una editorial de libre pensadores, en el que todo quepa y que no haya ningún tipo de límite, siempre con la educación y con todo lo que sea, pues eso, una cosa que se pueda escribir sin ningún tipo de tapujos y de tal forma que nada le pueda frenar. Claro que sí, luego entonces tú estás creando una editorial Margal Canadá, como tú dices, Exactamente, para los libres pensadores, ese escritor que quiere que le exacto, publiquen algo, su libro. Bueno, pues aquí está esta nueva casa editorial que exacto. tú abrirías las puertas precisamente para esta creatividad literaria de los latinos en Canadá, ¿no? Mira, tenemos algo muy especial y aparte de la cultura que tenemos y lo que nos viene grecorromana, luego viene lo que sería esa mezcla de culturas entre uno y otro lado, inca, azteca, con lo que podría haber sido todo lo que había español, árabe, lo que llegó de Roma, lo que llegó de los visigodos, lo que llegó de los griegos. Es que tenemos una mezcla que eso es inaudito en la humanidad y creo que no se va a dar nunca. Entonces, esa parte cultural que no la tiene ninguna otra civilización, con todo dicho sea con humildad, eso es donde hay que explotar. Y es algo, la parte económica que es secundaria, en el sentido de que hace falta para crecer un negocio, pero no forma parte de la literatura ni del arte. Entonces ahí es donde tenemos los latinos y los hispanos el gran potencial y es donde tenemos que explotarlo. Y si he sido yo capaz, que he sido un mero ingeniero que ha podido crear esos libros a raíz de la pandemia, cualquiera yo creo que puede hacerlo. Si no tiene miedo ni tiene vergüenza a lanzarse, todo tiene, o sea, la literatura no tiene barreras, por decirlo así. Y es el arma, digo siempre, el arma más potente que hay en la humanidad no es la bomba atómica, eso lo podrás echar y ahí queda, son las palabras de Sócrates, Exactamente. de Sénecas, de Cicerón, de Jesús de Nazaret, cualquier Y de palabra José Enrique es ino. Martínez Martínez. Bueno, eso ya son, Claro que hay que... sí. Claro que sí, José Enrique, Eso que... muchísimas gracias de verdad, sobre Nada, a ti, todo por Isabel. por crear este editorial Margal Canadá. ¿Cómo te pueden encontrar si por aquí en nuestra audiencia hay un escritor que por ahí tenga guardados algunos Pues, escritos y quisiera verlos publicados, se quiere contactar contigo? ¿Cómo te pueden pues encontrar? Margal, ahora mismo, como he dicho, estoy en reconversión de una empresa de telecomunicaciones a una editorial. Adentro, mi plan de negocio, espero lanzarlo y que Ujú. no sea mucho tiempo. La página web existe, pero sobre todo los libros están publicados en Amazon en muchos países, como Canadá, como países de España, Francia, en Kobo. En Kobo también lo tengo con el mismo título y ahí podría. Y luego los partners, los socios que tienen Amazon y Kobo, pues también por el mundo. Daría un caso de la FNAC en Europa, en su día fue Índigo aquí. Luego tienes cualquiera, pues Google, Claro que sí. poniendo ¿Y cómo te pueden JMM y el encontrar libro. si en algún, no sé, hashtag o cómo estás en Instagram donde te puedan encontrar, mandar un mensaje? De momento no tengo todavía, no he sido tan célebre de poner ahí. Simplemente lo que sí que diría en esos libros o en esa página web, pondré un contacto cuando la Ok, tenga abierta y ahí ok, aparecerá en la forma de contactar sin ningún tipo de límites y yo encantado. Yo por eso sí, ahí estaría totalmente abierto y dispuesto a lo que haga falta. muy bien. José, muchísimas gracias, José A ti, Enrique Isabel. Martínez Martínez. Pues bueno, un autor independiente que él publica sus libros, creó este editorial, tiene una orden de Ajá. Quebec y bueno, por eso lo invitamos a este programa en este mes de la herencia hispana. Muchísimas gracias, José Enrique, la Nada, a ti, mejor de las Isabel, un suertes. placer. Y nada, ahí seguiremos. Y ojalá sea la próxima vez en una película. Y Claro si que puede sí, ser aquí en Toronto, ojalá que sí, estrenarla te aquí. voy a entrevistar cuando ya sea llevado tu libreto Sí, sí. a una pantalla Ahí grande. está. Muchas gracias, mucha suerte. Nada, a A ti ustedes, muchas gracias por el y favor de su feliz, atención. feliz Día de la Hispanidad, tanto a uno como a otro lado. Que como digo, somos una civilización única
y capaz de todo. Muy bien, por eso te Nada, invitamos para que nos ahí, engalanes con tus palabras. Muchísimas gracias. a Gracias a ti. ustedes por el favor de su atención. Nos vemos en una próxima emisión de Essential Channel. Gracias y hasta entonces. Hasta luego.